Muy buenos días a todos. Ya me imagino que Carlos ya se habrá presentado. Yo soy el yerno, ¿no? Los amanos. Yo soy el yerno de Carlos, me casé hace 18 años con su hija Cristina y pues ya llevaba 11 años sin vivir por España. Hace ratos que dejé estas tierras. Estamos sirviendo en Colombia, dentro de las asambleas, y la verdad es un privilegio poder estar aquí, ¿no? Otra vez recordar mi tierra, aunque yo soy vasco, pero no pasa nada, seguimos siendo amigos. Bien, vamos a continuar con el tercer tema. Tiene que ver ya con los siguientes 40 años y se ha dividido en varios bloques. El primer bloque es el llamamiento de Moisés. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 22, todo el capítulo 3 lo vamos a leer. Y luego vamos a ir viendo acerca de ese llamado. Como bien decía Carlos, normalmente cuando vemos el Éxodo, normalmente vemos a Moisés al principio, pero luego Moisés se va desapareciendo, por decirlo así, a lo largo del Éxodo, y el que toma relevancia es el pueblo, ¿no? Antes hablamos de la desobediencia del pueblo, de la terquedad del pueblo, del pueblo, y nos olvidamos de Moisés. El llamado de Moisés es algo muy particular, muy peculiar. Y también es un reto para cada uno de nosotros entender las circunstancias del llamado de Moisés, pero también cómo ese llamado es para nosotros. Estamos viviendo, digamos que, en una sociedad donde en cierto modo hasta las cuestiones religiosas se han llevado a la especialización, ¿no? O sea, tenemos el obrero, el pastor, esa figura, normalmente tenemos esa figura de la persona que es como el que le hace el trabajo. Y hemos perdido de vista como iglesia muchas veces que el llamado de Dios es un llamado personal para cada uno, es decir, todos tenemos un llamado. Y lo que vamos a ver aquí es particularmente el llamado de Moisés. Pero Dios nos llama a cada uno a un propósito, Dios nos llama a una misión, Dios nos llama a hacer algo, y cada llamado es distinto. Es decir, a Cristina y a mí nos llamó a Colombia. Hoy veníamos discutiendo en el carro, ¿no? En el coche, perdón. Ya me colombianicé. Hasta las empanadas le reclamé que estaban pequeñitas comparadas. Veníamos hablando con nuestros hijos en el coche viniendo para aquí, y entonces Nahara decía: no, papi, el llamado es vuestro, nosotros somos hijos de misioneros, pero no tiene por qué ser nuestro llamado, ¿no? Parece divertido, parece más anecdótico, pero cada uno tiene un llamado distinto. Nuestro llamado en estos momentos está siendo trabajar en Colombia. El llamado de hace ya 24 años casi, bueno, el llamado fue anterior, pero cuando se vino para España de Carlos fue venir a España a servir aquí. Y esos son llamados, pues para acá, digamos, en nuestro caso, al servicio a la obra completa. Pero mucho antes de dedicarnos a esto, yo soy ingeniero industrial. Yo he trabajado como ingeniero aquí en España, en Guatemala y en México. Y en aquel entonces mi llamado era el trabajar y también, pues obviamente, servir. Así que Dios tiene llamados distintos en circunstancias distintas, y lo que Dios vamos a ver a través de Moisés es que lo que Dios nos llama es a responder al llamado particular de cada uno, no a imitar el llamado de otro.
No a decir, bueno, como pareciera que no todos tienen que ser misioneros. No, todos no tienen que ser misioneros, pero Dios tiene un llamado para ti. Quizá en donde te reúnes localmente, Dios tiene un llamado para ti particular. Y a través de Moisés lo que vamos a ver es justamente cómo debemos de responder a cada llamado en particular. Vamos a leer Éxodo 3 del 1 al 22, lo voy a leer completo y luego vamos a ir desgranando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pues ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora en camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. En el contexto, anterior, por favor, anterior. Ahí. En el contexto hemos estado repitiendo, y voy a volver a repetirlo, porque
entender de dónde viene Moisés es importante para el llamado. Los primeros 40 años estaba como príncipe de Egipto. Y eso es crucial por una sencilla razón, porque en la tercera que he puesto pone educado, criado por israelitas, es decir, cuando la hija del faraón le entrega a María, se la entrega realmente a Jocabed, a su mamá. Jocabed, su mamá, tuvo aproximadamente como 7 años, que es lo que iba a tardar en criarlo, para inculcarle todo el fundamento, todas las creencias del pueblo israelita. Eso quiere decir que cuando Moisés mata al soldado, cuando Moisés llama hermano a los esclavos, era porque su mamá había hecho un trabajo ahí por detrás durante 7 años para hacerle entender, para que cuando llegara al palacio, él siguiera entendiendo que su identidad no era con los egipcios, sino era con los israelitas esclavos. Entonces la crianza fue fundamental para Moisés. Es decir, Moisés no fue llamado desde el vacío, desde un desconocimiento de quién era Dios. A veces empezamos la historia de Moisés cuando ya está llegando, y las películas normalmente empiezan con las plagas. Cuando se presenta al faraón y le empieza, o con la zarza normalmente, con la zarza y luego las plagas. La historia de Moisés comienza con Jocabed criando a Moisés dentro de la cultura israelita, enseñándole quiénes eran. Y por eso se repite varias veces, y uno puede pensar, no, es que aquí la Biblia a veces como que se aburrían de escribir las cosas. Y él dice, no, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Moisés sabía cuál era su identidad, de dónde venían las cosas. Entonces, en los 40 años como príncipe de Egipto, educado por los israelitas, él trata, y sabiendo que tenían que ser liberados, él trata justamente de ser ese libertador. Obviamente lo hizo por su propia cuenta y riesgo, y fracasó. Luego tenemos los 40 años como pastor. Pudiéramos, digamos, en los planes de Dios, hubiera podido ser que si Moisés hubiera hecho las cosas bien, quizá hubiera utilizado su posición dentro del palacio para liberar. No sabemos, pero algo hubo dentro del palacio que le hizo creerse superior, estar por encima. Dios lo tiene que llevar a ser un pastor de cabras. Es decir, del orgullo del palacio, de decir, miren, yo soy israelita, pero estoy aquí, yo soy el que puedo libertar, yo soy el que puedo sacar. Lo tuvo que llevar a decir, a pensar y entender, oiga, yo no sirvo para nada. De estar en el palacio ahora cuidando cabras. Pero hay algo que debemos de recordar, y es en lo que vamos a ver ahora con el llamado, es que él conocía que Dios los iba a liberar. Él tenía un conocimiento de quién era Dios, y debemos de entender esa parte, y yo creo que todos los que estamos aquí partimos desde ese mismo punto de partida. Nosotros conocemos quién es Dios. Y cuando conocemos quién es Dios, vamos a ver que es entonces cuando podemos escuchar el llamado que Dios tiene para cada uno. Pero Dios tuvo que humillarlo antes de que él entendiera claramente cuál era su llamado. Él tomó la iniciativa mucho antes. Entonces, me gustaría que, pues, en esta hora pudiéramos entender todos que Dios tiene un llamado particular para cada uno. Dios tiene un llamado particular para cada uno.
Y el llamado no tiene por qué ser hacer lo que hace otro. Dios me llamó a mí a lo que me llamó. Y Dios te llama a ti a algo particular. Vamos a ver que es tu responsabilidad el encontrar cuál es tu llamado. Encontrar qué es lo que debes de hacer. Ahí tenemos a alguien con los cursos de Maús. El llamado, ¿de quién era? ¿Quién es el hermano que está con los cursos de Maús? Pues parte de su llamado es promover cursos de Maús. Qué bueno, pero no todos tienen que tener ese llamado, porque si no estaríamos todos ahí a ver quién es el que consigue más gente, ¿no? Él tiene ese llamado, hay otros que tienen ese llamado, hay gente que tiene el llamado de estar en oración por otros, hay otros que tienen el llamado de visitar, de pastorear personas, de cuidarlas, de saber cómo se encuentran. Hay personas que tienen el llamado de enseñar, hay otros que tienen el llamado de servir. Ahí lo tenemos allá afuera, algunas personas con el café siempre preparado para cuando termina la hora. Cada uno tiene su propio llamado. Entonces Dios tiene un llamado particular para cada uno. En primer lugar, Dios llama en nuestras circunstancias actuales. Miren lo que comienza diciendo el verso 1 y 2. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Es decir, las circunstancias en las que Dios llama a Moisés, habíamos dicho, Dios lo tuvo que humillar para que pudiera escuchar la voz y entender que lo que iba a hacer no lo iba a hacer bajo su poder como príncipe de Egipto. No, lo iba a hacer como siervo de Dios, sin la autoridad y el poder de tener el anillo como príncipe de Egipto. Entonces las circunstancias del llamado comienzan siendo muy claras. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Que era Moisés un don nadie. ¿Por qué? ¿Quién es el importante? Jetro, que dice sacerdote de Madián. Ahí era, el importante era Jetro. Sencillamente Moisés era alguien que vivía bajo las circunstancias, bajo digamos, la familia de Jetro. ¿Quién es Moisés? Moisés es el yerno de Jetro. Moisés no es Moisés, Moisés es el yerno de Jetro. Esas son las circunstancias. Y dice también que se encuentra ¿dónde? Se encuentra, llegó hasta el monte de Dios. Sabemos que ahí, porque más adelante dice que ahí mismo Dios le promete que va a ser donde va a tener el segundo encuentro, en el Sinaí. Dios tiene un lugar muy particular para él, allá donde él le está conociendo. Dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando hablamos de las circunstancias en las que Dios nos llama, significa que a Moisés fue particularmente en ese monte, que luego se vuelve un monte muy especial porque ahí es donde Dios entrega las tablas de la ley, donde Elías vuelve a tener una experiencia con Dios cuando huye de Jezabel. Él huye y termina en una cueva allá en Horeb, en Sinaí. Se vuelve un monte muy particular, pero si se dan cuenta, Moisés no tiene una experiencia en un lugar especial, en una, como vamos a llamarlo, a veces esperamos el llamado muchas veces bajo circunstancias especiales, ¿no? Que si en un retiro, que si en un... Dios llama a Moisés cuando está cuidando ovejas. No estaba esperando que estuviera quizá en el altar adorando a Dios. No estaba esperando que fuera un retiro de oración con la familia de Jetro y ahí se fueron a la montaña a orar y ahí iba a tener la experiencia. Dios llama a Moisés
mientras está haciendo su tarea de cada día, cuidando ovejas. Eso mismo nos pasa, debemos de entender cada uno de nosotros. Algunos pensamos y algunos piensan que Dios nos llama cuando estamos en eventos especiales, circunstancias especiales. No, Dios nos llama a cada uno allá donde estamos, con la familia que tenemos, donde estamos viviendo, donde estamos trabajando. No debemos de esperar momentos, circunstancias más espirituales, circunstancias donde nos apartamos para. El llamado para cada uno de nosotros sucede allá donde estamos. La pregunta que vemos o que nos debe llevar a reflexionar primero cuando hablamos de las circunstancias es ¿dónde me habla Dios? Y ahora vamos a ver la segunda pregunta. ¿A qué me llama Dios? Pero con esta primera parte, con estos dos primeros versículos, quiero que entendamos que Dios está hablándonos a todos allá donde estamos. Es decir, no es algo particular para unos pocos, para los escogidos, no. Aquí los escogidos somos todos y somos hijos de Dios. La pregunta que debemos de tener siempre en mente y estar abiertos es en las circunstancias allá donde estamos viviendo, es ¿dónde me llama Dios? ¿Y a qué me está llamando Dios? Esas son las preguntas que nosotros debemos de encontrar, que debemos de responder, y es lo que vamos a ver que Moisés dialoga con Dios. Es decir, él tiene el encuentro con Dios pastoreando, y la pregunta que básicamente le hace Moisés es, bueno, ¿y qué quieres de mí? Esa es la pregunta que vamos a ver ahora que le hace, ¿qué quieres de mí? Y eso se da cuando tenemos un encuentro, la 6. Debemos tener un encuentro personal e íntimo con Dios. Esa es la siguiente parte. Dios llama a Moisés en circunstancias normales, pero Dios lo llama para tener un encuentro personal e íntimo. Y aquí es donde ya tenemos, donde ya tenemos que empezar a pensar nosotros acerca de nuestro llamado. Dios no va a llamarnos, y lo vamos a ver en el texto, Dios no va a llamarnos si nuestro oído y nuestro corazón no están atentos a la palabra. O si nos llama y nuestro oído no está afinado o está, alineado con lo que Dios quiere, no vamos a escuchar el llamado. Eso significa que uno de los requisitos que vamos a ver es que nuestro deber, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es estar escuchando constantemente a Dios. Miren lo que dice el verso 3, ¿no? Se acerca la zarza, verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Moisés podía haberse asustado, podía haber ignorado la zarza y haber dicho, ovejitas, agarremos otra montaña porque aquí parece que ocurren cosas extrañas. No me voy a acercar a eso. Pero él entiende que eso es algo sobrenatural, que está relacionado con Dios. Recordemos que él sabía quién era Dios y él asocia esa zarza, ese fuego, él lo asocia con Jehová, con el Dios de Israel. Él dice aquí qué cosa más rara está pasando.
Cuando escucha la voz, Moisés, él también podía haber dicho, uy, un fantasma hablando. Mejor me agarro otra ruta, otro camino y nada de fantasmas. Pero algo que sí hace Moisés es escuchar la voz de Dios. Él escucha el llamado de Dios. Él se alinea y dice, esto tiene que ver con Dios, debo de responder, debo de escuchar. Así que esto es el primer principio que nos da a nosotros como modo de ejemplo de qué es lo que debemos de hacer si queremos escuchar el llamado de Dios. Debemos estar preparados, debemos de estar alineados, dispuestos a escuchar a Dios. ¿Saben qué es lo que nos pasa habitualmente? Es que muchas veces los afanes de la vida, muchas veces las carreras del día a día, nos consumen de tal manera que no es que intencionalmente no queramos, pero realmente no estamos en la disposición de escuchar a Dios. Sale una oportunidad durante el día, pero estamos corriendo de un lado para otro que no sabemos parar para escuchar o para entender que dentro de esa oportunidad Dios quiere que hagamos algo. En nuestro trabajo, con un vecino, en la calle, en el autobús, en el tren, donde sea. Estamos tan afanados en el día a día. Si las cosas no han cambiado, yo viví aquí afanado hace 18 años. No creo que haya cambiado demasiado esa parte. Vivimos tan afanados que muchas veces siempre vamos pensando en lo nuestro. Y no tenemos el tiempo de parar. Moisés se tomó el tiempo de parar y responder a Dios diciendo, aquí estoy. No le dijo a Dios, espera un poquito, dentro de un día vengo, voy a dejar las ovejas donde Jetro, si los tengo que llevar ahí a un campito para que coman un poquito más, los llevo a donde Jetro y luego vengo. Dame un tiempito que están sedientas las ovejas, los voy a llevar por allá que encontré un río y ahora vengo y te hago caso. La respuesta de Moisés a Dios fue, heme aquí. Y la segunda respuesta es que él comprendió la santidad de Dios. Cuando él dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tierra santa es. Hay muchos que tratan de explicar y decir por qué ese pedacito era tierra santa. Sencillamente Dios dictamina que allá donde está Él, eso es santo, punto final. Estar delante de Dios, y lo vemos en Isaías, cuando Él está en Isaías 6, Él está delante de Dios, que dice santo, santo, santo. La respuesta de Isaías es, tierra trágame, estoy delante de Dios santo. Moisés se entiende que está delante de un Dios santo y él, en este punto, obedece completamente a Dios. Para poder responder a un llamado de Dios, debemos entender que el llamado es un llamado santo. Debemos entender que cuando estamos delante del Señor, esa santidad implica por un lado carácter para cada uno de nosotros. Es decir, Dios no nos va a llamar, o Dios, lo voy a decir con estas palabras, Dios no nos va a utilizar, Dios no nos va a llamar si nuestras vidas están alejadas de Él. Es cierto, podemos ser salvos como por fuego. No voy a entrar a esa parte, pero podemos ser salvos justitos.
Pero es que lo que Dios está diciendo es que en el llamado Dios quiere gente que comprenda la santidad de Dios, que tenga el carácter de Dios para poder ser útiles. Quiero que pensemos. Allá por México estuve, digamos, en un lugar, bueno, yo creo que aquí también se hace, ¿no? Eso de falsificar facturas para que la declaración salga más baja, ¿no?, entre las empresas. Allá era muy habitual, ¿no?, comprar facturas. Entonces, una vez hablando acerca de esto, pues era época de pagar impuestos, ¿no? Y entonces le decía, hacer eso está mal. Y si trabajas haciendo eso, la pregunta es, ¿dónde está tu carácter? Entonces había una que hacía eso, pero nunca había pensado que eso podía llegar a ser pecado frente a Dios. Y me dice, Íñigo, ¿y entonces qué hago? Yo le dije, tienes dos opciones. Le dices la verdad o renuncias. Pero estás pecando contra Dios. ¿Cómo Dios, y este es el punto, cómo Dios podemos pensar que nos va a utilizar, que nos va a llamar a hacer algo, si nuestras vidas no se alinean al carácter de Dios? A Moisés le está diciendo, oiga, esto es lugar santo, estás delante de Dios. La forma en que tú te debes de comportar es con el carácter delante de Dios. Esa es la forma de tener una intimidad con Dios. No podemos tener intimidad si en nuestra vida permitimos el pecado. El pecado, a veces ponemos solamente el tema de la sexualidad, adulterio, todas esas cosas. Pero pecado también es la mentira. Pecado es mentir a hacienda. Pecado también es no ser justo, no hacer las cosas correctamente en el trabajo. Es decir, entro a las 8 de la mañana, aquí es más complicado, pero acá se puede. Y a las 8:05 estoy marcando. ¿Y qué le digo al jefe? No, es que había un atasco por allá, no, es que no pude llegar antes. Eso es mentir. Eso no es ser responsable con lo que Dios nos ha dado. Y eso también se llama pecado. Dios quiere la excelencia de cada uno de nosotros. Dios, cuando nos llama, y lo vemos en Moisés, Dios buscó un siervo que fuera excelente. Le tocó trabajar 80 años en la vida de Moisés, pero en esos 80 años Dios lo fue llevando a ser un siervo excelente. Un siervo que comprendía quién era Dios, la santidad de Dios. Por eso debemos de tener ese encuentro personal. El encuentro personal implica comprender la santidad, quién es Dios para cada uno de nosotros. Queremos ser útiles frente a Dios, queremos poder servir a Dios. Dios quiere personas excelentes. Dios quiere personas que comprendan su santidad. Dios quiere personas que vivan entendiendo la santidad de Dios y replicándola en la vida cotidiana. El reto parece grande, pero oigan, vamos a ver la vida de Moisés, pero en general conocemos la vida de Moisés. Moisés también se equivocó, pero nunca dejó la excelencia de su vida, aunque en algunas circunstancias se equivocara y pecara contra Dios. La excelencia en Moisés estuvo presente en todo momento y es algo que debe de estar presente también en cada uno de nosotros. Y hay algo más que quiero añadir aquí en el verso 6. Cuando Dios se presenta a Moisés, Dios no se presenta como un desconocido.
Y me gustan mucho las palabras que él utiliza. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando él definitivamente entendió delante de quién estaba, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, él entendió que se encontraba delante del Dios histórico, el de su pueblo, pero también él entendía que era ese Dios que había prometido también libertar al pueblo. Necesitamos conocer quién es Dios. Necesitamos, a través de la palabra, conocer quién es ese Dios. Muchas veces tenemos la Biblia o Biblias en nuestro armario, en la mesa, en donde sea, en nuestro escritorio, y las Biblias se quedan cerradas. A veces nuestra alimentación es muy rancia. La alimentamos del domingo. Necesitamos conocer quién es el Dios que nos está llamando. Moisés, cuando escuchó el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se acordó de todo lo que su mamá, Jocabed, le había enseñado. Era ese Dios especial. Así que Dios tiene un llamado particular para cada uno, y entonces, después de entender que Moisés tiene esa comunión, esa intimidad con Dios para ese llamado, vemos en Moisés algo que también nos sirve a nosotros. Dios nos llama con un propósito. Dios tiene razones para llamar. A veces cuando pensamos en el ministerio, pensamos que el ministerio es solamente aquí, dentro de las cuatro paredes. Para eso ya hay fulano y quien sea. Cuando Dios nos llama, es porque Dios quiere hacer algo dentro del círculo donde estamos cada uno. El llamado de Moisés es muy particular, nadie más lo tuvo, nadie más. Sacar al pueblo de Egipto solo fue un llamado exclusivo para Moisés. Vamos a ver después que Moisés trata de decir que no y negar rechazar el llamado, pero Dios insiste y le dice, mira, no le dijo en ningún momento, bueno, si tú no quieres tengo un sustituto, ya me buscaré otra persona que haga tu trabajo. Dios no le dice eso. Dios le insiste y le dice, el llamado es para ti, esta tarea es para ti. Y aquí en estos versículos justamente habla acerca de eso. Versos 7 al 10 habla y comienza diciendo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, el énfasis de quién lo llama Dios. ¿De acuerdo? Hemos visto antes el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él conoce la aflicción y dice que Dios ha escuchado la aflicción, Dios ha escuchado la necesidad del pueblo.
La necesidad no tiene que ser siempre un problema, como estaba pasando el pueblo de Israel en la esclavitud. La necesidad puede surgir sencillamente de una necesidad en el trabajo donde estamos. Quizás acercarnos a personas que tienen necesidad de ser escuchadas por circunstancias que están pasando en su vida, que necesitan escuchar lo que la Biblia da, las respuestas que la Biblia da en base a sus necesidades, porque están sufriendo. El llamado puede ser una necesidad dentro de la asamblea local, dentro de la iglesia local. Las necesidades son muchas y muy variadas. Pero Dios nos llama a cada uno. Miren el mandato que le da a Moisés, le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. No le está dando opciones. Cuando Moisés entiende que Dios lo llama, Dios no le está dando opciones a Moisés de decidir qué es lo que él quiere hacer, qué es lo que le gusta hacer. Cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, podemos cerrar el oído, pero debemos justamente hacer lo contrario. Si entendemos que estamos delante del Dios Santo, porque tenemos esa intimidad con Él, debemos de escuchar y debemos de obedecer a Dios. El verbo es tan imperativo, es un mandato. No le está sugiriendo, no le está preguntando: ¿te gusta la idea? ¿O prefieres quedarte aquí con Jetro y con tu esposita y ser pastor de cabras el resto de tu vida? ¿Te gusta más eso que lo otro? Es algo bien interesante que los llamados no son opcionales. Es decir, podemos resistirnos a cumplir con el llamado, pero el llamado es en voz imperativa. El llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros es un mandato. Y desobedecer un mandato se llama pecado. Y eso es algo grave. Eso es un pecado intencional frente a Dios. Moisés entiende que está delante de un Dios santo. Y Moisés finalmente vemos que cede, vemos que decide asumir el mandato que Dios le da. Pero vamos a ver que sí, pues él pone sus peros, ¿no? Pero Dios nos llama porque hay necesidades en las circunstancias que vivimos. ¿Se recuerdan al principio que hablábamos de las circunstancias? Yo les decía, no siempre es entre las cuatro paredes donde nos reunimos. Las circunstancias es donde trabajas, con tu familia, con tus vecinos, en el colegio. O sea, Dios nos llama a ser luz, Dios nos llama a trabajar entre las personas que pone alrededor de nuestra vida. Eso es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia es a compartir las buenas nuevas a las personas que nos rodean. Las campañas están buenas, no digo que no. Pero no todo, digamos, allá en Colombia no funcionan las campañas. Aquí menos. En mi época no funcionaba. Y no creo que haya cambiado esa parte. No funciona. Pero Dios nos ha llamado a ser luz allá donde estamos. Esas son las circunstancias y ese es el llamado de cada uno, que es a obedecer a Dios y a ser luz en medio de las circunstancias que vemos. Y finalmente, vemos la respuesta al llamado, que es la parte más larga. La respuesta al llamado comienza en el verso 11 al verso 22, no lo voy a leer, pero quiero que veamos algo antes de empezar. Verso 7 dice, ¿no? Verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra que fluye leche y miel,
a la tierra, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo. Verso 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Estamos hablando de la respuesta, y Moisés es llamado para librarlos, para sacar a Israel a una tierra donde hay unos grupos étnicos allá adentro. Pero miren lo que dice al final, o al principio o al final, a una tierra que fluye leche y miel. En cierto modo, Dios está como relacionándolo, en cierto modo, con la tierra prometida, el paraíso, la tierra prometida. Ahí tenemos, digamos, ahí podemos ver que Hebreos lo vincula en Hebreos capítulo 4, hablando de la tierra. Y habla de que esa tierra era temporal, hay una tierra eterna que es el estar permanentemente con el Señor. Pero en este caso está diciéndoles, miren, ustedes saben de dónde vienen. Ustedes saben que había un señor llamado Adán y otra mujer que se llamaba Eva, que ellos vivían en el paraíso. Yo hice una promesa a quién? A Abraham, a vuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Para qué? Para llevarles a la tierra prometida, para llevarles nuevamente al paraíso. Por eso utiliza el término a una tierra que fluye leche y miel. Si leemos Éxodo, leemos Números, vemos que el término de la tierra que fluye leche y miel se repite vez tras vez para recordar al pueblo hacia dónde iban. Iban hacia una tierra que era el paraíso, que era donde, digamos, el paraíso entre comillas, donde iban a estar para tener comunión con Dios. Por eso la insistencia de la tierra, por eso la insistencia, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo te he hecho una promesa, te voy a llevar a un lugar donde vas a tener comunión permanente con Dios. Ese es el llamado. Lo que me preocupa a mí es cuando comienza en el verso 11 y hay dos dudas. Yo creo que nosotros, si estuviéramos en las mismas circunstancias, diríamos, uy. O aquí, digamos, si no estamos en las mismas circunstancias, hubiéramos dicho, este Moisés, mira qué dudar del llamado de Dios. La pregunta es, si Dios te llama a hacer algo, tú cuestionas. Cosas menores hemos cuestionado, ¿no? Moisés se le hace grande la misión. Y entonces pone dos dudas. Las dudas son porque no comprende quién es Dios. Él ha tenido una experiencia, pero todavía le queda mucho por conocer de quién es Dios. Él ha conocido, hemos visto en el verso 4, verso 5, él conoce quién es Dios, él había también aprendido de su madre quién era Dios, pero todavía le faltaba mucho por conocer. Y es interesante que Dios le permite tener dudas y Dios responde a las dudas en el llamado. Es decir, podemos preguntarnos, ¿será que ese llamado realmente es para mí? ¿Será que yo soy el candidato idóneo para ese llamado? Las dudas, ¿no? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Oiga, yo ya no soy el príncipe de Egipto. Aquí soy un pastor de cabras. ¿Quién soy yo? Dios podría haberle dicho, si me das a poner peros, me busco a otro mejor.
Dios no. Dios insiste, Dios le aclara la duda. Dios no le dice quién eres tú. Dios no le responde a Moisés. Moisés dice, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, Moisés, tú eres el hijo de Jocabed, eres de la tribu de Leví, como el hermano Elí nos mencionó al principio. Vas a ser de la tribu de los sacerdotes, has sido educado en la corte, eres grande, poderoso, vete adelante. La respuesta que Dios le da es completamente distinta. Yo estaré contigo. Cuando Dios nos llama, no nos llama porque nosotros seamos capaces. Dios no nos llama porque no, es que Íñigo sabe hablar, sabe enseñar muy bien, tiene perfecto, ha estudiado, ha hecho de todo. No. Dios me llama no por lo que yo sé, ni por lo que puedo hacer, sino por lo que Él puede hacer en mí. Porque yo estoy contigo. Así que es una... Gracias por mirarme a vosotros. En Colombia para ganar unos minutitos se dice eso. Entonces, Dios no nos llama porque tú y yo seamos capaces. Es porque Dios va a ser capaz de hacer algo en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha humillado al punto de que nos vemos inútiles. Por eso Dios no pudo hacer nada cuando era príncipe de Egipto. Yo los voy a libertar, voy a empezar a matar del ejército. Tuvo que salir corriendo. Cuando era pastor de cabras, cuando ya había perdido todo su poder, le dice, ahora sí estás preparado. Porque no va a ser por lo que tú puedes hacer, sino va a ser por lo que yo puedo hacer en ti. Y entonces dice, y esto te será de señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado a Egipto y el pueblo, serviréis a Dios sobre este mundo. Es decir, Dios le da una promesa, vas a volver aquí otra vez. Vas a volver a tener un tiempo de comunión y de intimidad aquí conmigo otra vez. No va a ser una vez, va a ser 2 veces que vas a venir aquí a tener comunión conmigo, intimidad conmigo. Pero ya lo iba a conocer mejor, porque iba a entender lo que Dios iba a hacer en Egipto. Y entonces, conociéndolo mejor, su comunión y su intimidad, cuando vemos Éxodo, a partir del capítulo 19, vemos a un Moisés mucho más confiado y acercado y cerca del Señor. Segunda pregunta. No le bastaba, no vas a ser tú, voy a ser yo. Esa respuesta no le gustó. No le terminó de gustar. Verso 13, y dijo Moisés a Dios, oiga, sigo sin entender lo que quieres conmigo. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió a Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Debemos de recordar que Jocabed le había enseñado quién era Dios. Moisés tuvo ese encuentro con Dios. Pero él sabía que el pueblo de Israel todavía le tenía un poco de rechazo. ¿Eres tú juez delante nuestro? Esa es la pregunta que le hicieron. ¿Te crees grande? ¿Te crees el libertador? ¿Eres tú? Él comprende que no puede acercarse al pueblo como el Señor me ha llamado para. El Señor me ha dicho que yo os voy a libertar, seguidme y vamos a hacer la revolución aquí en Egipto. Mira, y si preguntan quién me envía, la respuesta es, yo soy el que soy, Jehová. Y así me conocerán. Más adelante dice, y el verso 15 dice, con él se me recordará por todos los siglos. Y no solamente yo soy el que soy, sino dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, yo soy el que soy, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios le dice, recuérdales
ese Dios histórico. Recuérdales ese Dios que tanto han escuchado. Ese es el yo soy el que soy. Yo soy Jehová, el que les voy a libertar. Juan vuelve a utilizar el mismo nombre. Juan, cuando Dios habla, y él utiliza 14 veces yo soy el que soy. Bueno, no se utiliza yo soy el que soy, utiliza yo soy. Y por eso los israelitas, los judíos se enojan con Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Te estás tomando el nombre de Dios o qué? Yo soy el que soy. Ese es el nombre con el que le iban a conocer por los siglos. Ese es el nombre con el que Jesús se presenta a su pueblo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta del redil, yo soy, yo soy, yo soy. Si tenía alguna duda Moisés de quién era el que llamaba, si tenía algún miedo, lo que le dice Dios a Moisés es: no te preocupes por esa parte, porque Jehová, el que ellos conocen, con el que tú te vas a presentar, es quien te está dando, quien te está respaldando. Obviamente vemos en el capítulo 4 que habla con Aarón, y Aarón le manda a recibir a Moisés, y obviamente con los ancianos, explicándole el llamado de Moisés para liberar. Pero Moisés recibe la segunda respuesta a su pregunta. Podemos tener llamadas, podemos tener preguntas, podemos a veces quizá tener dudas de si realmente Dios me llama. Pero hay algo bien interesante, es que Dios responde a esas dudas, y Dios responde que no, si Dios te llama a algo, va a ser Dios quien te va a sostener en medio de tu llamado. ¿Y yo cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a compartir el Evangelio con los compañeros de trabajo? ¿Cómo voy a poder enseñar quizá a mis vecinos que están interesados en estudiar la palabra? ¿Cómo voy a poder yo enseñarles? La respuesta es muy sencilla: yo soy Dios. Yo soy el que te va a sostener, yo soy el que te va a dar la palabra, yo soy el que te voy a dar los medios, los recursos. ¿Por qué? Porque yo a través de ti voy a mostrar el poder. Muchas veces la respuesta a nuestro llamado no lo cumplimos, porque muchas veces tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Moisés entendió que quien iba a sacar de Egipto no era él, era Dios. Ese Dios, el yo soy el que soy, era quien iba a sacar al pueblo. Cuando Dios nos llama, debemos de esforzarnos y debemos de escuchar a Dios. Por eso la importancia de tener esa intimidad, de entender que lo que Dios nos llame va a ser el propio Dios quien nos sostenga para poder cumplir con cada uno de nuestro llamado. Moisés es un ejemplo para cada uno de nosotros. No fueron circunstancias especiales, fueron circunstancias normales, pastoreando ovejas. Dios nos llama allá donde estás tú haciendo, donde estás viviendo, donde estás trabajando, donde estás estudiando. Dios te llama para algo. Pero Dios requiere de cada uno que tengamos intimidad con Él. Dios nos lo pide, Dios nos pide esa santidad, porque su llamado es especial y su llamado requiere de santidad en nuestras vidas. Y en tercer lugar, quien nos da la herramienta, quien nos ayuda, quien realmente nos va a llevar a cumplir con ese llamado, es Dios. No es nuestro conocimiento, no son nuestras habilidades. Muy probablemente Dios lo va a utilizar. Pero quien realmente va a ser el que, en la forma correcta, el medio correcto,
va a ser Dios a través de nosotros, cumpliendo su llamado para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, los animo y los invito a que no tengamos miedo a escuchar cuando Dios llama. Quien te capacita es Dios. Lo único que les puedo animar, exhortar, como quieran llamarlo, es a que busquemos a Dios en todo momento. Que tengamos esa intimidad que tuvo Moisés con Dios. El requisito básico es tener esa intimidad con Dios, es vivir en esa santidad. Cuando lo hacemos, no tengan la menor duda, Dios los va a utilizar. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos llamas a una vida santa. Gracias porque también, Señor, tú nos llamas a cada uno de nosotros a obedecerte. Tú nos llamas con un propósito, tú nos llamas con un proyecto para cada uno de nosotros. Señor, no son unos pocos, que cada uno de los que estamos aquí, que somos hijos tuyos, tú tienes un proyecto. Señor, ayúdanos a escucharte mejor. Señor, ayúdanos a leer tu palabra, a entender el carácter que tú quieres. También, Señor, a estar atento a las circunstancias de nuestras vidas para poder responder a ese llamado. Pero, Señor, sobre todo, danos la confianza de que tú obrarás a través de nosotros. Señor, va a haber miedos, va a haber luchas, pero sobre todo, Señor, sabemos que si nosotros te dejamos a ti, tú obrarás a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a responder a tu llamado. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.